Compañeras y compañeros presentes ayer, ahora y siempre en el Día de Lucha Internacional de la Clase Obrera, y a toda la ciudadanía que sigue por los diversos medios este importante acto, en tanto y en cuanto somos parte de una clase social que por sus tradiciones de lucha en este país siempre y en todo momento coloca su mensaje, no solamente para su militancia, para las esforzadas y esforzados trabajadores que día a día levantan movimiento obrero, sino que intenta siempre colocar una perspectiva para el conjunto de la nación, para las grandes mayorías del pueblo trabajador, los asalariados, pero también los pequeños productores, comerciantes, industriales, las capas medias, el mundo científico-técnico, todo lo más honesto y laborioso que vive y palpita de trabajo y que viene hoy junto al PICNT a reclamar una esperanza de vida para nuestro pueblo. ¡Viva ayer, hoy y siempre el 1 de mayo! Porque es así, compañeras y compañeros. En esta patria de Artigas de tantas singularidades, que en el año 1890, al llamado de la Internacional, porque actuamos en este país, pero con cabeza de clase, con cabeza global, porque el internacionalismo proletario no es broma, que en esta patria de Artigas, ya en 1890, los sindicatos germinales, haciendo sus primeras armas, aprendiendo a los pliegos de condiciones, de la acción directa y de la lucha, siempre convocaron al 1 de mayo, que tuvo en nuestro país en 1890 una gran movilización en el Día Internacional de aquello que no era en aquel momento un feriado pago, era un día de huelga internacional de la clase trabajadora exigiendo mejores condiciones. Y como bien dijo Martín, como bien dijo Abigail, hacemos este 1 de mayo en circunstancias de alta densidad histórica, porque esa misma clase trabajadora, amplísima, diversa, no solamente por los lugares socioeconómicos en que trabajamos y en donde naturalmente no es lo mismo trabajar en el sistema financiero que en la metalurgia o como empleada doméstica o como asalariado rural. Entonces estamos en una clase heterogénea desde el punto de vista del trabajo, homogénea en tanto y en cuanto no tenemos otra forma de sobrevivir que la venta de nuestra capacidad de trabajo, heterogénea en la enorme diversidad de orientaciones ideológicas que coexisten en nuestro movimiento, y bienvenida esa diversidad, homogénea en la defensa integral del interés de clase de los trabajadores. Honor y gloria a esta clase trabajadora que no solo se manifestó públicamente en defensa de la democracia, sino que el mismo día, cuando se agredía el Parlamento Nacional por las botas y los tanques de guerra, se levantó en huelga general por tiempo indeterminado en defensa de la democracia. ¡Viva la huelga general que la CNT heroica desarrolló en defensa de las instituciones democráticas! Preparada arduamente, decidida inclusive antes de que lograra cristalizar la unidad en el año 66, porque fue en el 64, ante el golpe de Estado en Brasil, que la dirección de ese proceso unitario dijo: si hay golpe de Estado hay huelga general, y se puso a trillar taller por taller, fábrica por fábrica, banco por banco, oficina por oficina, para que aquel 27 de junio, cuando se comunicaba el golpe de Estado, simultáneamente aconteciera
uno de los hechos más gloriosos y más heroicos de la población trabajadora, jugándose el trabajo, jugándose la vida en defensa de la democracia. Y simultáneamente subieron hace un ratito Richard Rí, Juan Pedro Siganda. Ayer hablamos con Toriani, trabajador que vive en Rivera y que por eso no está aquí. Recordamos a Carlitos Pereira de FUNSA, ex secretario de Relaciones Internacionales de nuestro PICNT, a SECO, a los compañeros que hicieron uso de la palabra en aquel 1 de mayo del año 83, 1 de mayo también, sin exclusiones. Y nos recordamos homenajeándolos a ellos, a los miles, porque fueron miles, que en la clandestinidad, que en la cárcel, que en el exilio, que en el boca a boca, que en el jugarse también el laburo, aprovechando un resquicio capaz que de 1 milímetro en aquella ley de asociaciones profesionales, fundaban sindicatos en el lugar de trabajo, cuando estaba bravísima la cosa, y convocaron ese 1 de mayo, que significó tanto para el pueblo oriental y para su democracia. Porque no fue tan siquiera un acto que reclamó justamente trabajo, salario, libertad, amnistía general y restricta, sino que fue otra cosa. Fue una inflexión en el escenario político de la lucha antidictatorial, porque después del 1 de mayo vino la Semana del Estudiante de septiembre del 83, después del 1 de mayo vinieron las Jornadas Nacionales de Protesta y lo que vino, en definitiva, porque 1 de mayo hubo siempre en este país que no le dio un minuto de tregua al fascismo, pero antes del 1 de mayo del 83 era pintada clandestina, era una volanteada, era un paro general de algún gremio como el Zunca y la UNRWA, cuando la dictadura quiso cambiar el 5 de mayo para el 5 de mayo y pararon las fábricas y había asesinatos y había presos. El 1 de mayo del 83 significó, queridas compañeras y compañeros, no solo una tribuna de reivindicación obrera, sino la presencia de quien hace la historia, que son las masas, para alumbrar una salida democrática en este país, tirando abajo la dictadura fascista y reafirmando en aquel momento, hoy y siempre, que los uruguayos no queremos nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura fascista, verdad y justicia, memoria y esperanza. Y esto nos trae, sin duda alguna, a un debate político e ideológico, porque muchas veces aparecen interpretaciones que de alguna manera ubican el golpe de Estado como si hubiera sido el producto natural del enfrentamiento de dos demonios. Y en definitiva nosotros sabemos, por las condiciones económico-sociales de la crisis que desde 1955 se procesó en nuestro país, por la escalada autoritaria que había en aquellos momentos, que la dictadura no fue el resultado de una confrontación, sino que fue un producto histórico de la contraofensiva del imperialismo norteamericano en toda América Latina, especialmente en el Cono Sur. Por eso armaron la coordinación represiva entre Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, el Plan Cóndor, que era una respuesta del terrorismo de Estado contra las masas de nuestro pueblo que luchaban por una esperanza. Y por esa razón, con modestia, pero con absoluta firmeza, establecemos desde el punto de vista de la clase trabajadora que la democracia es para nosotros cuestión de principios,
en el derecho a elegir y ser elegido, a elegir el gobierno y los representantes parlamentarios de los distintos órdenes del quehacer nacional. Y eso, en defensa de eso, es que hubo huelga. Y esa es la perspectiva del movimiento obrero, pero que también para nosotros la democracia debe ser económico-social. La democracia debe ser intensa en derechos humanos, experimentados vitalmente como buena vida, como derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y que la ruta por la que lucha nuestro movimiento obrero, no solamente en defensa de la reivindicación inmediata, sino por un programa de soluciones para las grandes mayorías de nuestro pueblo, y que la ruta, que es cuestión de principios e inclaudicable, de que luchamos por una sociedad sin explotados ni explotadores, porque también queremos la democratización de la propiedad y la gestión de los medios de producción principales, es una lucha democrática, ¿o no será? Por esa razón, es que vemos con tanta preocupación en un país con una amplia legitimidad democrática, en un país que con independencia de los vaivenes del quehacer político, las luchas ideológicas y las polémicas económico-sociales, siempre ha estado tan prestigiado en el concierto latinoamericano y mundial. Vemos con tanta preocupación cómo aparecen en el escenario político fenómenos de corrupción como el vinculado al señor Marcet, al señor Astesiano y otros casos que son absolutamente peligrosos en sí mismos, pero son aún más peligrosos si observamos el crecimiento de versiones de extrema derecha, fascistas y neonazis en Europa y en los países de América Latina, que en estos casos se ven fortalecidas, no para presentar su proyecto, sino tal vez para atentar contra las reservas democráticas de nuestro pueblo. Es por esa razón que del movimiento obrero establecemos que deben haber acuerdos y compromisos para erradicar de la vida nacional todos los casos de corrupción que empañan, que atentan y que pueden inclusive debilitar la democracia. Desde nuestra perspectiva, ¿cuál es el capitalismo realmente existente en que se inscribe la acción de la clase trabajadora? En nuestro reciente congreso del PICNT hemos analizado algunas características de nuevo tipo de la formación social dominante. Por ejemplo, cómo predomina más lo financiero que lo productivo. Y esto tiene que ver con una desconexión de la realidad económica, inclusive del trabajo humano. Cómo se procesa una profunda revolución tecnológica que va a trastocar radicalmente todos los parámetros del trabajo. Cómo, además, hay un fenómeno en que pesa más la transnacionalización de la economía que las propias economías nacionales. Y cómo actuamos en el marco de una grieta geopolítica donde la potencia dominante a nivel planetario, los Estados Unidos de América, principal potencia económica, dominante además desde un punto de vista político, ideológico y cultural, entra en un lento declive económico frente al ascenso de otras potencias, particularmente China, y en donde nuevamente, en las mejores tradiciones antiimperialistas de la clase obrera, cuando esta grieta geopolítica se convierte en guerra, desde aquí decimos que condenamos todas las guerras interimperialistas y que exigimos la paz en el planeta, el aislamiento de los sectores guerreristas y una salida de un nuevo orden económico internacional a favor de nuestros pueblos. ¿Cuál es concretamente la situación que estamos enfrentando? En esta sociedad, los 1.000 millonarios acumulan la friolera de 2.700
millones de dólares por día. Al mismo tiempo, 1.700 millones de trabajadores vivimos en países en donde la inflación crece por arriba del salario. El 1% más rico del planeta acumula de la nueva riqueza producida del 2020 a la fecha 26 billones de dólares, el 63% de la riqueza producida según la ONG Oxfam, mientras que todo el resto de la población humana se queda con apenas un 27% de la riqueza generada. Esto implica una sociedad en la cual 820 millones de seres humanos pasan hambre, la mayoría de los cuales, el 60%, son niños y son mujeres. Este capitalismo, que funciona como un embudo al revés, desde los sectores populares a la cúspide de la sociedad, requiere soluciones globales, un nuevo orden económico internacional y el impuesto a la gran riqueza de manera de superar el hambre y generar puestos de trabajo de calidad, sustentable desde todo punto de vista en el mundo. En América Latina, el continente más desigual del planeta, tenemos además el fenómeno de la dependencia, las tareas que hay que abordar, además de promover un continente intenso en integración y en industrialización del continente para salir de la dependencia. Necesitamos políticas que a la crisis de la desigualdad la resuelvan con un shock de distribución de la riqueza para abatir la desigualdad en el continente. No alcanzan procesos inclusive más democráticos que aquellos que en definitiva ponen en riesgo las instituciones en nuestro continente, que solamente mantengan la actual matriz productiva dependiente con algo de distribución del ingreso, sino que efectivamente debe apuntarse a una integración profunda, a la complementación productiva intraindustrial, a la infraestructura común y a un shock de distribución de la riqueza, de modo de construir sociedades más equilibradas. En nuestro país, ya lo han dicho por supuesto Martín y Abigail, entendiendo que del mismo modo que una persona, un ser humano, no es en función de lo que piensa de sí mismo, sino en función de lo que hace, entendemos que objetivamente el proyecto de país que se viene implementando, la estrategia en curso que se viene desarrollando, es la estrategia de la desigualdad. Pero no decimos esto por prejuicios. Nosotros siempre intentamos sostener con fundamentos lo que establecen las distintas tribunas del movimiento obrero. Este es el modelo de la desigualdad, porque parten de un supuesto ideológico falso, que es que hay que dejar que funcione el mercado, promover la actividad de la cúspide de los llamados Maya Oro, porque esa actividad espontáneamente habrá de producir un derrame que algún día le va a llegar a los sectores populares. Por eso el Estado se retira, por eso no hay políticas explícitas y activas para generar trabajo, por eso no hay políticas que apunten a la redistribución de la riqueza, ni siquiera a la redistribución del ingreso. En realidad, este supuesto ideológico, entendemos, es todo lo contrario. El capitalismo real, el capitalismo realmente existente, funciona en realidad como una bomba de succión de los recursos del abajo que van siempre a parar a los Maya Oro, al 1% de la cúspide de la sociedad. Probemos esta afirmación.
o sometámonos a la crítica si esta visión del movimiento obrero es equivocada. Desde el 2019 hasta el 2022, la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno se redujo en un 2%. Al mismo tiempo, la participación del capital en el Producto Bruto Interno se aumentó en la misma proporción, según datos, no del movimiento obrero, más allá de que esto lo trabajó nuestro Instituto Cuesta Duarte, sino el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central, lo que implica la friolera de una transferencia abierta de recursos desde el bolsillo del laburante al bolsillo del capital de más de $1.000 millones desde el 2019 hasta esta fecha. Los llamados Maya Oro, si los consideramos como aquellos que tienen depósitos financieros por arriba de los $250.000, tenían en el 2020 depositados en el sistema financiero 18.300 millones de dólares. En el 2022, esta cifra trepó a los 28.200 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares en manos de los Maya Oro, según la Comisión Técnica de AEBU y nuestro Instituto Cuesta Duarte, con datos no nuestros, sino del Banco Central del Uruguay. La pobreza creció en 350.000 pobres, 42.000 pobres más que en el 2019. Lamentablemente, como dijo Martín, casi un 20% de estos son gurises, son niños que no solamente tienen hipotecada su vida ahora, sino todo el trayecto de su vida. Se abatió, porque esto ha sido prioridad de la política económico-social del gobierno, el déficit fiscal del 2019 al 2022 en un 1%. La mitad de ese 1% es por la caída de las remuneraciones en la administración central. Un poquito parecido, apenas más, es por la rebaja de las pasividades que están asociadas a la rebaja salarial, porque las pasividades se ajustan en función del índice medio de salario. Estos datos, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas. La inversión de las empresas públicas, tomando especialmente en consideración Antel, OCE, ANCAP, UTE, se redujo en $250 millones en este periodo, 18% menos de lo que se invertía antes. Y desde la perspectiva de la estructura tributaria que sostiene al Estado, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2019 y el 2022, la participación del IVA en los impuestos nacionales creció del 45% hasta casi el 47%, mientras que el IMES y el impuesto a la renta y el impuesto a la propiedad redujo su participación según datos de la propia Dirección General de Estadística y Censo. ¿Qué significa esto? Que los impuestos al consumo, que proporcionalmente gastamos más quienes nos consumimos todo nuestro ingreso, soportan en mayor medida la estructura de gasto del Estado, mucho más que el capital y en particular los grandes sectores capitalistas, porque aquí nadie quiere más impuestos para las pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría del trabajo que se produce en el país. El Producto Bruto Interno, esto es la riqueza nacional, desde el 2019 a la fecha, creció más de un 3.5% por arriba de lo que era en el 2019. No obstante esto, el salario
está 3,7% por debajo del 2019. Está claro, compañeras y compañeros, que las pérdidas del salario real ya observadas no se van a recuperar nunca más. Si un trabajador o trabajadora que gana por mes 40.000 pesos mensuales, tomemos este caso, y por tanto este 3,7 implica un entorno de 1.430 pesos por mes, en todo el periodo habrá perdido más de 85.000 pesos mes a mes hasta ahora, que nunca más ese deterioro en el consumo y en la vida de nuestra gente podrá ser recuperado, a pesar de que nos fuera bien en los consejos de salario que tenemos agendados para el segundo semestre de este año. ¿Y en qué marco? Porque a veces cuando se habla del salario parece que estuviéramos hablando de cifras exorbitantes. 541.000 compatriotas ganan menos de 25.000 pesos. 600.000 trabajadores que van a estar en movimiento en estos consejos de salario tienen una pérdida mínima de 2,6% más de su salario real. Es por esta razón, desde la perspectiva de las propuestas, observando cambios desde nuestra perspectiva negativos, como las modificaciones en la ley de negociación colectiva, que al cambiar la ultraactividad deterioran la posición de negociación de la parte trabajadora, como la ley de personería jurídica, que tiene un sesgo en tanto sanciona o penaliza al trabajador y al sindicato que no solicita la personería gremial, perdiendo el descuento por planilla, pero no establece nada de la organización empresarial cuando no cumple, por ejemplo, su obligación de poner la información en la negociación colectiva. Como ya ha sido descrito, este ajuste fiscal encubierto que implica la reforma jubilatoria establecen, matrizan e impulsan que al desigual desarrollo del capitalismo como régimen económico-social que promueve la desigualdad, con estas políticas públicas, esa desigualdad se vea acentuada, se vea estimulada, se vea exacerbada, y es una política que siempre tendrá la oposición, el planteo abierto al diálogo, pero a partir de la firmeza que implica un movimiento sindical movilizado para que pase aquello que quería Artigas y que no está pasando, que los más infelices sean los más privilegiados. Vamos a plantear desde el punto de vista de las perspectivas y que esto sea nuevamente a elección de los ámbitos que puedan desarrollarse entre el sector empresarial, entre el Poder Ejecutivo y la parte trabajadora, una y otra vez en cada 1 de mayo, la necesidad de un plan de desarrollo de puestos de trabajo de calidad, negociado de manera tripartita para generar las políticas de empleo que resuelvan en el corto plazo un dinamismo del mercado de trabajo, pero que también piensen en el plazo más mediano y largo cómo abatimos el desempleo estructural tan difícil de abatir, en particular en la gente joven, en particular en la mujer trabajadora, en particular en los trabajadores menos calificados. Si es necesario desarrollar que el Consejo Superior Tripartito, que seguramente estará convocado a los efectos de preparar la próxima ronda de Consejo de Salario, como un ámbito donde también se discuta las políticas activas de empleo, un plan de generación de puestos de trabajo de calidad, o en el ámbito que sea, tendrá permanentemente al movimiento sindical atento, proponiendo y desarrollando propuestas
para nuestra prioridad, que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo de calidad. Obviamente, compañeras y compañeros, lo decimos porque nunca escurrimos el bulto. Cuando hablamos de puestos de trabajo de calidad, hablamos de puestos de trabajo con derechos, con reconocimiento de la organización sindical, con derecho a la sindicalización, con derecho a la formación profesional, con derecho a la seguridad social, abatiendo la informalidad y con derecho a la salud y al trabajo. El año pasado, de manera estrepitosa, nos enteramos tristemente del fallecimiento de una compañera en una empresa de energía eólica, y ahí nosotros desarrollamos gestiones para que la atendiera a esa familia tan conmovida el inspector general de trabajo que lo hizo, el Banco de Seguros, los distintos ámbitos, aún sin haberse podido desarrollar una investigación a fondo de cómo fueron las cosas. Lo decimos con claridad. Queremos que el trabajo se asocie siempre a la vida y no a la muerte, y tenemos que desarrollar todas las cosas que sean necesarias para evitar eso. Entre otras cosas, sabiendo, porque no era un lugar sindicalizado el que pasó esto, que la única garantía que tenemos los trabajadores es la organización, es la exigencia de nuestros derechos, es la vigilancia de cómo se trabaja, porque sabemos, nadie puede resolver lo que la organización de los trabajadores no impulsa. A eso nos referimos cuando hablamos del trabajo de calidad. En segundo lugar, y en una línea distinta del ajuste fiscal encubierto o reforma jubilatoria, que paradójicamente nació de un análisis de dificultades de financiación de la seguridad social, pero sigue indiferente ante el hecho que en nuestro país, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo recomienda que el empleador pague más que el trabajador, o a lo sumo que paguemos iguales, la parte trabajadora aporta un 15% de su ingreso para la jubilación, pero el empleador la mitad, el 7,5%. Cuando yo mismo decía hace un rato, los Maya Oro vieron incrementado su depósito en el sistema financiero por un volumen de 10.000 millones de dólares, mientras creció el Producto Bruto Interno un 3,5% y se achicó la masa salarial, y por tanto lo que nosotros caracterizamos es sostenible desde el punto de vista de la misma estadística oficial. Lo que está en curso es el modelo de la desigualdad, la mano metida en el bolsillo del trabajador. Y en esta época de revolución tecnológica, con la necesidad de promover empleo juvenil, es un despropósito, un ajuste fiscal encubierto que busca sustentabilidad económico-financiera, no cambiando la financiación, sino rebajando derechos, aumentando la jornada de trabajo vital de la gente de 60 a 65 años, obligando por tanto a trabajar más en el momento que uno está más desgastado, y organizando para vastos sectores, como quedó probado y nadie pudo refutar, un deterioro de las jubilaciones. Decimos con claridad e informamos a nuestra gente que, por un lado, nosotros no la dejamos por ahí, que el movimiento sindical va a dar pelea por una reforma alternativa de la seguridad social que cambie los tantos de la financiación, que amplíe los derechos y que sea sustentable, obviamente, económicamente, ambientalmente, financieramente, pero en primer lugar, humanamente sustentable, que no descartamos ninguna de las formas de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto o reforma jubilatoria y plantear otra reforma jubilatoria, incluyendo, en este no dejamos afuera ninguno de los mecanismos
las posibilidades que la Constitución de la República nos brinda de, ante mecanismos de democracia directa, impugnar esta ley nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos y abramos la discusión política con todas las formas de pensar del movimiento sindical. Pero de una manera o de otra, la cosa sigue desde el punto de vista de la seguridad social. Hablamos de la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad. Dijimos que vamos a seguir dando lucha contra el ajuste fiscal encubierto, recientemente aprobado en el Parlamento, que tiene legalidad, pero que capaz no es legítima, porque según algunas encuestas dicen que más del 54% de la población está en contra de esta reforma, como una reciente encuesta que, si no estoy equivocado, hizo la empresa Cifra. Establecemos, como parte de ese shock de abatir la desigualdad, para el salario mínimo nacional, pero para todos los salarios de la población trabajadora, la necesidad de un aumento general de salarios que no solo recupere las pérdidas observadas, sino que ponga a tono el salario con el crecimiento del Producto Bruto Interno, con especial atención para los salarios más sumergidos, que, compañeras y compañeros, siempre hablamos de la vida. Los salarios más sumergidos, como bien dijo Abigail, no dan para vivir. Planteamos en la actual revolución microelectrónica, inteligencia artificial, automatización flexible, robótica en los procesos de trabajo, proliferación de aplicaciones que organizan fraude laboral, porque en muchos casos esos trabajadores son unipersonales, cuando en realidad tienen terrible dependencia muchas veces de grandes empresas transnacionales, para que el Parlamento lo tome en cuenta, para que en cada rama de la negociación colectiva se desarrolle, tomando el ejemplo reciente de lo que ha hecho el Parlamento en Chile, la necesidad, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de 8 horas en nuestro país es de 1912, al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Y estas propuestas inmediatas, plan de generación de puestos de trabajo de calidad, aumento del salario real, partidas especiales con el objetivo de erradicar la pobreza en un país donde no debería haber pobreza, hasta por razones demográficas. Levantamos la perspectiva de apuntar a procesos que vayan generando las condiciones de una nueva reforma tributaria que grave más al gran capital para poder diversificar la matriz productiva, redistribuir la riqueza y profundizar la democracia. Se hace necesario un programa de desarrollo productivo. Se hace necesario una línea de fortalecimiento de nuestras empresas públicas y entes estatales. Se hace absolutamente necesario utilizar las compras públicas para generar proveedores nacionales que generen industria y trabajo nacional. Se hace necesario establecer todas las partidas que permitan superar la insultante, la nefasta pobreza infantil, porque 1 de cada 5 niños en esta patria de Artigas tenemos la vergüenza de que es pobre. Se hace necesario abrir caminos
del trabajo garantizado para los sectores populares. Se hace necesario, no solamente como parte de una seguridad social reformada con derechos, sino como perspectiva ahora, pagar con partidas especiales el trabajo no remunerado, que si no tiene pago implica un fondo gratuito de acumulación de capital y que hoy por razones culturales está principalmente depositado en la mujer trabajadora aunque no le paguen, pero que nosotros queremos para abatir el patriarcado, por razones culturales, generar la corresponsabilidad en los cuidados, que es esto también para una sociedad más equitativa. Planteamos con esa misma sensibilidad de ver la efervescencia del movimiento estudiantil, no solo de nuestra FEU, que cumplió 94 años, sino de la gurizada de secundaria, donde nosotros empezamos a militar hace muchísimos años ya, que piden respeto, democracia, diálogo, todo el respaldo del movimiento sindical para el movimiento estudiantil y la necesidad de hacer con democracia, con participación de todos los actores, la necesidad de una transformación educativa que nos prepare para el trabajo del siglo XXI, sí, porque no hay que tenerle miedo a esas cuestiones, pero que nos prepare también como seres humanos democráticos, con valores, con espíritu crítico, para construir el desarrollo integral. Solidaridad con los gurises del IABA, de todo el movimiento estudiantil, y no debe haber transformación educativa sin nuestros educadores y educadoras. Para abatir esa pobreza, para abatir la exclusión, la necesidad con las nuevas tecnologías constructivas, tratando de que rindan más los presupuestos, de tomar en serio la cuestión de la vivienda y la superación del déficit habitacional. Una estrategia que naturalmente tiene que ver con las cuestiones económico-financieras, pero que está parada en una economía política diferente, porque el centro de nuestras preocupaciones no es la acumulación de capital de esta sociedad violenta y desigual, sino que es el ser humano, la mujer, el hombre, la trabajadora y el trabajador en este ratito que estamos, en este mundo, en esta vida, con sus familias, que pueda construir la felicidad de vivir, de construir, de ser feliz, de ver cómo se reduce la jornada para que el laburante, que muchas veces se tiene que levantar 2 horas antes de entrar a trabajar y llega 2 horas después por el transporte, pueda ir a buscar a su hija, a su hijo a la escuela. Una sociedad donde en vez de la acumulación de capital, el centro sea el ser humano. Para eso, con todas las organizaciones del campo popular, vamos a un Congreso del Pueblo para establecer los vectores programáticos de la pública felicidad y establecer las banderas de lucha por las que el movimiento obrero y popular se jugarán la ropa, como ya lo hicieron ayer, hoy y siempre. Para todas las orientales y todos los orientales honestos, ¡viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva lo más honesto y laborioso de esta patria artiguista, sin exclusiones, a encontrar caminos de diálogo y de lucha para avanzar a la pública felicidad! Agradecemos a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT.